¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor. Estamos otra vez con usted, con un tema interesantísimo. Y entre tantas enfermedades que padecemos los humanos, que podemos padecer, hay una que es muy particular y empieza con pequeños temblores en las extremidades. Estamos hablando del mal de Parkinson. De eso vamos a hablar hoy con el neurocirujano Pablo Curilo. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Qué extraño, ¿no? El comienzo del Parkinson, ¿no? Sí, tal cual. Aparte, en general, empieza en una forma muy gradual, muy sutil, muchas veces. No es fácil el diagnóstico al inicio de la enfermedad. Claro. Sobre todo porque no hay un método diagnóstico que nos diga esto es una enfermedad de Parkinson. El diagnóstico es clínico, es al examen clínico. Y cuando ya está instalado es muy característico. Uno muchas veces solo viéndolo en la calle, un Parkinson avanzado, se da cuenta. Pero al inicio los síntomas pueden ser tan sutiles y tan leves y a veces tan inespecíficos. A veces solo el paciente lo empieza a referir como un cansancio, como astenia, le decimos nosotros, como un desgano. Desgano del cuerpo, ¿sí? Desgano del cuerpo, cansancio. Y después, un poquito más avanzado, ya empieza con los síntomas más característicos. Claro, correcto. Pero sí, al inicio muchas veces es difícil el diagnóstico. Sí. Tanto es así que muchas veces nos queda duda, lo que hacemos es un control evolutivo. Ajá. Es decir, volvemos a citar a la persona en un tiempo prudencial y vemos los síntomas o las sospechas cómo se fueron desarrollando. Claro. Porque, bueno, evidentemente el Parkinson es una enfermedad evolutiva. Sí. Y antes que aparezcan estos pequeños temblores, ¿ustedes se puede confundir con alguna otra enfermedad que sea propia de esos tiempos? Sí, en general, como decíamos, con enfermedades inespecíficas, ¿no? Hay otras. Claro, con cuadros totalmente solapados. Pero después, por ejemplo, en el inicio, cuando empieza la persona el Parkinson tiene varios, pero tres síntomas característicos que son los que más distinguen, que es el temblor, la rigidez y lo que se llama bradiquinesia, que es lentitud de movimiento. Correcto. Y el síntoma más común de inicio es el temblor. Ajá. Entonces acá hay que decir siempre lo que repetimos, que no todo temblor es Parkinson y no todo Parkinson tiembla. Ajá. En general el Parkinson, la persona que consulta, es con un temblor que en general empieza de un solo lado del cuerpo, es decir, es unilateral, y es un temblor que se lo conoce más como de reposo. Los antiguos semiólogos lo llamaban en cuentamoneda, porque es un temblor de una persona, es así como cuando se contaba moneda, digamos. Y ese temblor, el temblor es un motivo de consulta frecuente. Si tiene este temblor, tiene estas características y además se acompaña, como dijimos recién, con rigidez. ¿A qué llamamos rigidez? El movimiento cuesta más, la persona se encuentra más rígida, más dura. Así como se mueve por un lado, por otro lado está... Exactamente. Como por un lado el temblor y por otro lado está en los movimientos son mucho más lentos, más dificultosos, sobre todo al inicio del movimiento. También es una rigidez característica que normalmente se la conoce como en rueda dentada, porque tiene un intervalo de esfuerzo y de relajación al movimiento. Correcto. Si uno hace el examen va a ver que en la muñeca o en el brazo hace como pequeños movimientos resistiéndose al movimiento. Eso es la rigidez característica del Parkinson. Y después la bradiquinesia, que es la lentitud en los movimientos. Claro. Una persona que se mueve más lento, que sus reflejos son más lentos, entonces obviamente tiene más probabilidad de caídas, porque no responde tan bien a los cambios del piso, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve ese temblor característico, hay otro temblor, por ejemplo, que no es del Parkinson, que es el temblor de actitud, que es lo que tienen en general las personas mayores. Claro. Ese es un temblor al revés, que es más al movimiento. Entonces, cuando uno ve al inicio este temblor, en general hace una evolución y un nuevo control. Cuando se suman los otros síntomas, bueno, ahí está el diagnóstico. Claro. Pablo, ¿se da más en los hombres que en las mujeres? Hay una muy leve incidencia a favor del hombre, pero también depende de la región. Digamos que casi
está más relacionado con la edad, por ejemplo, que sí. con el sexo. A partir de los 50 años es más frecuente. A partir de los 50 años. A partir de los 50 años. ¿Y se acentúa a partir de qué década? Y es una enfermedad de personas mayores, alrededor de 60, 65 años. Es cuando es otra de las tantas consecuencias de que vivimos más. Como el Alzheimer, por ejemplo. Como el Alzheimer, exactamente. Son enfermedades que al aumentar la expectativa de vida se fueron dando mucho más frecuentemente y la vemos mucho más frecuentemente en la consulta. ¿Qué pasa con el paciente? Porque yo he visto gente, incluso más joven, que tiene Parkinson y claro, esa especie de vergüenza de que la gente lo vea que se le está moviendo la mano y esa sensación o ese querer esconderlo, ¿no? Y uno lo acepta y lo entiende, ¿no? Sí, realmente es una enfermedad que tiene eso, socialmente es bastante limitante. Sobre todo porque los síntomas, sobre todo el temblor, se exacerba cuando una persona está nerviosa, con el cansancio. Sí. Entonces la persona dice, doctor, yo voy a comer y tiemblo un montón cuando voy a cortar la comida. Y en personas más jóvenes es peor. Peor, claro. Tiene una peor evolución, no tanto por los años de sobrevida de esa persona, sino porque los síntomas son peores, está más acentuado. Más acentuado. Sí, está más acentuado. Generalmente se da sobre la mano o puede darse en el pie. O en el pie se da más en la pierna la rigidez. No, digamos que en las extremidades se nota más. Quizás, pero se da en todo el cuerpo. En inicio en general es más en la mano, pero después tiembla todo el cuerpo, inclusive el mentón, y afecta a todo el cuerpo. No afecta, si bien habría una mayor incidencia en cuanto a síndromes depresivos, algún muy leve trastorno de memoria, es una enfermedad que generalmente afecta más la parte motora que la parte intelectual. No se ve tan afectado. Intelectualmente funcionan bien. Exacto. Lo que pasa es que yo imagino el estado de ánimo, son sensaciones que hay que admitir, son complicadas, ¿no? Sí, son complicadas. De todas maneras, también siempre depende, como digo, el grado de Parkinson. Cuando uno da el diagnóstico de Parkinson parece que es una enfermedad que da un nombre sobre la persona esa. Entonces hay que tener muchos cuidados en dar el diagnóstico, muy cauto, hacer entender a la persona que hay diferentes grados y diferentes evoluciones de la enfermedad de Parkinson, que hay personas que conviven con la enfermedad durante muchísimo tiempo, ¿sí? Hay personas que responden muy bien a la medicación, y además es cierto que también la actividad física, por ejemplo, es muy importante en estas personas. La actividad física, sobre todo en la rigidez, porque si no se va haciendo un círculo vicioso. Claro. Donde el paciente, más actividad, más rígido y... Exactamente, se mueve menos, mayor rigidez. Entonces la actividad física retrasa la evolución y además retrasa que uno tenga que ir aumentando más frecuentemente la medicación. Pablo, ¿y qué tipo de actividad física? Sí, bueno, yo me imagino que lo más simple que es caminar, seguramente que sí. ¿Qué otra cosa puede llegar a hacer esta persona como para retrasar, como bien decís vos, la evolución de la enfermedad? Cualquier actividad, porque digamos que la rigidez está en todo el cuerpo, principalmente a nivel de las articulaciones. Entonces cualquier movimiento que la persona haga viene bien, siempre que tenga la continuidad de hacerlo. Claro. Va a ir obviamente acorde a la edad de esa persona también. Pero como dijiste, el caminar, ejercicios para movilizar brazos, que inclusive muchas veces son ejercicios hasta se puede hacer en su propia casa. Sí, claro. No necesita ir a ningún lugar especial. Pesitas que muevan los brazos, muchas veces pelotas para mover las manos. Bueno, y después obviamente hay rehabilitación kinesiológica, hay terapia ocupacional, que ya es más profesional. Sí. La natación, me preguntaba alguien, comenté que íbamos a tocar este tema que tocamos también en la radio. ¿La natación es una actividad que pueden hacerla o se complica por ahí? La natación puede al inicio. Después quizás esa rigidez, eso por ahí. Por ahí le cuesta un poco más. Claro. Pero sí es muy buena. Quizás no puede natación, pero puede gimnasia acuática o hidroterapia. Claro, donde ahí es, digamos, como actividad física leve, sencilla, que en el agua lo que produce es mayor relajación
y mayor cantidad de movimiento. Sí, relajación que, como bien decías vos, evita que se ponga nervioso y que se le acentúen los temblores, ¿no? Claro, exacto. Ahí decían más que nada relajación muscular. Sí, muscular, ¿no? Sí. Claro, que puede hacer eso. Pero como decimos, puede ser también un gimnasio, algunas personas van a yoga, algunas personas van a ejercicio de la tercera edad. Claro, seguro. Lo importante es la voluntad de hacerlo. Seguro. Vamos a hacer una pausita y enseguida te voy a preguntar por algunos otros aspectos del mal de Parkinson. Hacemos una pausa. Estamos hablando con el doctor Pablo Curino acerca del mal de Parkinson. Ya volvemos. Para un diagnóstico exacto en tomografía y resonancia, solo Innova. La Valle 31, 455-1177, Bahía Blanca. innovadiagnóstico.com.ar. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En septiembre, prepárate. Volvemos a Europa. Un viaje coordinado y armado a tu medida. 26 días recorriendo las principales capitales. Techera Turismo, tu agencia de viajes. Consultorios Santa Lucía. Clínica y cirugía ocular. El foco en su visión. Rondó 587, 455-0031. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445. 455-8880. Con el doctor Pablo Curino estamos hablando del mal de Parkinson. Esta es la segunda parte de la charla, ¿no? Pablo, ¿qué medicación generalmente se da y en qué momento? Es decir, ni bien ustedes ya establecen el diagnóstico, ya se empieza con la medicación. Sí, cuando ya hay certeza del diagnóstico ya se medica. De hecho, muchas veces la medicación termina siendo una prueba diagnóstica. Ajá, claro. Cuando uno sigue teniendo dudas, sí. Se habla con el paciente, vamos a iniciar un tratamiento y vemos la evolución. Y si es Parkinson, responde a la medicación. Responde a la medicación. En el Parkinson lo que hay es un déficit de una sustancia, se llama dopamina. Que la provoca... ¿Dónde está en el cerebro? Claro, la provoca neuronas del cerebro. En el Parkinson hay lesiones de determinados núcleos del cerebro, par compacta, núcleo leve, no importa, que dejan de producir esta sustancia. Entonces la medicación es dar esta sustancia tomándola, es decir, en vez de producirla en forma endógena, se da en forma exógena. Ajá. El déficit es la dopamina, la droga es justamente dopamina, se llama L-Dop. Responde en general muy bien a esta medicación. Tiene la contra que el efecto dura poco, lo que en medicina llamamos una vida media corta. Entonces hay que tomarla 4 veces al día. 4 veces. 4 veces al día, alejada un poco de las comidas. Y bueno, importante no olvidarse de tomarla, ser riguroso en eso. Y después ir aumentándola muy paulatinamente. ¿Por qué? Primero porque, como dijimos, es evolutiva, entonces uno no puede quemar todas las naves de entrada. Y segundo, porque también tiene efectos adversos. Por ejemplo, al principio, en general, más relacionados con cuadros gastrointestinales, pero son fuertes, ¿no? Sí, son. A veces son bien molestos, digamos. De todas maneras, estos llegan más o menos a manejarse, el paciente llega a tolerarlo. Los que preocupan son después. La medicación responde muy bien, pero a medida que se va aumentando, llega un momento que ese aumento de dosis empieza a producir efectos adversos serios. Muchas veces con movimientos involuntarios, bruscos, lo que nosotros llamamos diskinesias. Entonces la persona empieza a tener ya no solo movimientos por el Parkinson, sino también por la medicación, lo cual, como decías antes, socialmente es más complicado. Y también, otro tipo de fenómenos que necesitan cada vez más rápida la medicación, ya no cada 4 horas, sino hacerla más seguida, pues se conocen como periodos on-off. Pero esto es importante que las personas lo sepan, que se da al final, digamos, de evolución. Después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo, en dosis bien altas de medicación, que
que esta es la droga madre, pero hay otro tipo de medicaciones que ayudan. Por Siempre va ejemplo, apareciendo algo, ¿no es cierto? y creo yo que en Parkinson y en Alzheimer es en lo que más se ha investigado. Se ha trabajado mucho, sí. En investigación científica, si uno ve los trabajos y todo, gran parte van destinados a esto. A veces la gente se pregunta, tengo un familiar, mi papá tenía Parkinson, ¿qué probabilidades puedo tener yo de tener? ¿Hay algún tipo de herencia, por decir de alguna manera, en esto? Sí, es muy buena pregunta. No, en general no es hereditario. Hay casos específicos de Parkinson familiares, pero es muy aislado. Sí. Digamos que la norma es que porque el padre haya tenido enfermedad de Parkinson no tiene por qué tenerlo el hijo. Es decir, la probabilidad... Te tocó y te tocó. Es decir, tocó. Es de la población... Claro. El riesgo de tenerlo es de la población en general. Sí. La pregunta te la hacía en función de muchas enfermedades uno puede prevenirlas. ¿El Parkinson lo podemos prevenir o nos cayó del cielo un rayo y nos tocó a nosotros? Sí, no está demostrado hasta ahora, hasta el momento. Se dice, se comenta, pero no se ha demostrado, no es como otras enfermedades donde uno... por ejemplo, una ACV, uno que tiene que controlar la hipertensión, la diabetes. Acá no hay forma de prevenirlo. Un rayo, ¿no? Cayó nomás el rayo. Otra pregunta que se me ocurre es, ¿hay algún tipo de intervención quirúrgica que se pueda hacer? Es decir, si falta la dopamina en el cerebro, ¿puedo actuar con algún tipo de cirugía para frenar este Parkinson que quiere seguir avanzando? Sí, la cirugía evolucionó muchísimo, digamos, en los últimos 20 años aproximadamente. Se utilizó en un tiempo, al principio del siglo pasado ya. Después, por los daños producidos, se dejó de usar. Y ahora, con un método que se llama esterotaxia, se llega a estos núcleos que están en el medio del cerebro, estos núcleos que dijimos que son los responsables de la enfermedad. O sea que es una cirugía difícil. Sí, es una cirugía de muchísima precisión. De muchísima precisión. Lo primero que hay que decir es que las indicaciones son muy precisas. No es para cualquier persona. No es para no cualquiera que está escuchando y te dice, yo tengo Parkinson, dimos en la técnica. No, exacto. Primero, la medicación es lo primero y lo más importante. Queda reservado para casos de personas que no han respondido a la medicación o personas que estamos en esta etapa, que decíamos, donde ya no se puede dar más dosis de medicación porque los efectos adversos son terribles. Es decir, tiene que cumplir una serie de requisitos, no tener otro tipo de enfermedades, poder soportar la cirugía. Es decir, que es muy seleccionado. En este caso, más que en cualquier otro, siempre en medicina se dice la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario. Pero en este, sobre todo, es muy importante porque la decisión de la cirugía primero y el posterior seguimiento es de un neurólogo clínico, donde hace una serie de batería de test. Es decir, se selecciona muy bien el paciente que va a ser intervenido. Sí, no cualquiera puede ser intervenido. No cualquiera puede ser intervenido. Y ese es complicada, me decías vos, porque tiene que trabajar. O sea, ¿es tan complicada eso? Sí, no es tanto complicada, sino que se requiere... Precisión. Claro, precisión. Hoy por hoy hay dos tipos. Una que provoca lesión y otro es con estimulación. Ajá. Entonces, con un aparato especial que se llama el marco estereotáctico y un software especial, nos da las coordenadas exactas de a dónde se quiere ir. Porque estos núcleos, estamos hablando de milimétricos, ¿no? Tiene que ser un lugar exacto y preciso, porque si no uno provoca otra lesión. Claro. Y la lesión, digamos, que fue quizás lo primero que se utilizó, es una cirugía que hasta se hace el paciente dormido y se lo despierta en mitad de cirugía. Es realmente muy movilizadora verlo, porque a la persona se le dice que, por ejemplo, levante el brazo, está con un temblor terrible y cuando provoca la lesión, el temblor desaparece inmediatamente. La contra que sí tiene la lesión es que, como la enfermedad es evolutiva, los síntomas con el tiempo vuelven otra vez. Esto se evita un poco más con la estimulación. La estimulación, la ventaja que tiene es que puede ser bilateral, que no provoca lesión, por lo tanto es reversible, pero que tiene muchos más costos
y un control posterior importante de la persona, porque se le coloca un estimulador que tiene que ir regulando. ¿Se estimulan las funciones específicas? Claro, se colocan 2 electrodos en la zona y se estimula ese electrodo, ¿no? Depende de la amplitud, de la frecuencia, todo, y hay que ir equilibrándolo hasta llegar a esa persona, el tratamiento que corresponde a esa persona. Pablo, siempre preguntamos en este espacio cuál es el rol de las personas que están cerca o alrededor de esa persona que tiene, por ejemplo, en este caso, Parkinson. Sí, fundamentales. Fundamental. La contención que rodea a esa persona es importantísima, sobre todo una persona que en algún momento precisa mucha ayuda. Entonces, que tenga, nosotros decimos una familia continente, una familia que contenga a esa persona, que la ayude, que esté, hace una gran diferencia, hace la diferencia. Debe ser muy difícil para aquellas personas con Parkinson, de pronto están solas o no tienen quien las acompañe, ¿no? Sí, absolutamente. Eso a la larga seguramente que complica un poco más todo el proceso, ¿no? Sí, repercute muchísimo. Desgraciadamente, como en otras cosas, en este país hay pocos lugares, ¿no? En otros lugares quizás esto está contenido socialmente por el Estado, acá a veces es difícil. Desgraciadamente esa persona muchas veces termina en lugares que no son aptos. Por suerte también hay muchos grupos de autoayuda. Incluso en Bahía Blanca también lo hay. ¿Qué mensaje podríamos darle a una persona que de pronto está bien y dice yo tengo Parkinson? ¿Qué le podemos decir? Esperanza, digamos. Primero que, como dije, hay muchísimos tipos de Parkinson en evolución. Y segundo, que se está invirtiendo muchísimo en investigación. Los resultados obviamente lo saben, pero están, cada vez aparecen nuevas medicaciones. Como dijimos, las técnicas quirúrgicas han evolucionado muchísimo, así que a no bajar los brazos. Seguro. Muchas gracias, muy amable. Estuvimos hablando con el doctor Pablo Curino, neurólogo, cirujano, hablando del mal de Parkinson, una enfermedad que por ahí es propia de una determinada edad, pero que nos puede pasar a cualquiera. Este programa lo puede ver usted en el Facebook Hola-Doctor. La semana que viene nos vamos a encontrar con otro tema seguramente interesante. Me olvidaba. El vino de Brix. El vino de Brix para que lo disfrutes. Ya sabemos los beneficios del vino, así que no hace falta. Ahora sí, el final. Nos vamos hasta la semana que viene con Hola Doctor. Muchas gracias.